Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. También desciende un 3,64 a nivel local. Sigue la tónica en rojo, el IPSA 1,86 y el IPSA 1,70. ¿Qué pasó con el cobre y el resto de los commodities? La verdad que tuvieron una baja bien importante en el día de hoy. Retrocedió 1,8% y quedó en $2.11. ¿Y qué pasó con el dólar? Tenemos 6,79,20 comprador y vendedor 6,79,5. Estamos hablando de... No, este dato es un retroceso, ¿no? ¿De 10,5 puede ser? Pesos, sí. 6,75, no, ayer estaba 6,69. Un aumento de 10 pesos. Un aumento de 10 pesos. Sí, aquí dice un retroceso, pero es un aumento de 10 pesos con respecto al cierre de ayer. Incluso llegó un poco más alto durante la jornada. Estuvo un poco más alto, sí. Entonces, 6,79,20 comprador y 6,79,5. Un aumento de 10,5 pesos con respecto solo al cierre de ayer. Sí, pero ayer estuvo bajísimo, sí. O sea, exactamente. Uno de los niveles más bajos del año, prácticamente. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede hacer sus preguntas a través de nuestro WhatsApp 569-6511-9985. Un alcance respecto a la baja en la bolsa de Londres que puede sorprender que haya caído menos que las otras bolsas europeas. Eso es lo que pasa, que está compensado por la caída de la libra, que se fue abajo 9% aproximadamente. Entonces, en realidad, en dólares, la caída es como 12% aproximadamente. Qué buena precisión. Sí, porque la libra la verdad que cayó a un 1,38 más o menos. Estuvo en 1,35 incluso y después rebotó un poquito, pero cayó fuerte. Entonces, ahí está la razón de por qué no cayó más la bolsa. ¿Por qué el mercado habría internalizado que el Brexit no iba y finalmente hubo Brexit? Bueno, de hecho ayer las encuestas a boca de urna estaban dando Exacto. ganador al permanecer. Yo creo que, los mercados se equivocaron, es evidente, pero lo que siempre dio un margen amplio de ventaja al no, es decir, a permanecer en la Unión Europea, fueron las apuestas. Las encuestas daban una diferencia estrecha, de repente que ganaba el no, de repente el sí, pero las apuestas, o sea, la gente que apostaba plata por qué resultado iba a haber en la elección, siempre dio consistentemente que ganaba el no. Es decir, que el Reino Unido permanecía en la Unión Europea y posiblemente eso más algunos cambios en la tendencia de las encuestas de última hora llevaron a este error de cálculo que nos hizo pensar a todos, hay que reconocerlo, yo también pensaba exactamente lo mismo, que finalmente iba a primar la cordura y el Reino Unido iba a votar a favor de la mantención de su permanencia en la Unión Europea. Hablemos de las consecuencias. Ya los distintos líderes han hablado, incluso Donald Trump, que está en Escocia, felicitó por esta salida. Tú me haces así, mueve la cabeza, ustedes no lo pueden ver, pero bueno, hay que decirlo, está en Escocia y la verdad que él también, ¿no es cierto?, es un líder del proteccionismo y dicen, ¿no es cierto?, que esta elección que tiene Inglaterra, que fíjate que fue distinta en los distintos estados, Gales y, por ejemplo, Escocia y Gales fueron más tendientes a quedarse dentro de la Unión Europea. Escocia e Irlanda del Norte. Perdón, Escocia e Irlanda del Norte. Por eso es que incluso los gobiernos locales habrían definido que quieren hacer un nuevo referéndum para ver si ellos se quedan o no dentro de lo que es Gran Bretaña. Y Inglaterra, y bien, como tú bien dices, y Gales ganó predominantemente la opción de salirse. Pero no en Londres.
Exactamente, que es bien complejo, ¿ah? Bueno, en esencia igual se supone que son 2 años de plazo, no es una cosa que mañana, hoy día ya no son parte, ya se habla de los 27, ¿viste? Como el líder, ¿no es cierto?, del Parlamento Europeo ya hablaba de estos 27 que tienen que permanecer unidos, habló Angela Merkel llamando a la calma, la verdad que todos los gobernantes han llamado a la calma en este nerviosismo que ha marcado la jornada en el día de hoy, y yo creo que va a seguir marcándola, Alejandro, harto tiempo más. Bueno, a ver, en lo que es estrictamente económico, yo creo que el principal ajuste se dio hoy día. Lo que falta ver son las consecuencias más permanentes, por llamarlo así, sobre la economía británica principalmente, también sobre la economía europea. Y en general los analistas internacionales están asumiendo que Inglaterra va a entrar en recesión en los próximos meses y va a tener una contracción del PIB durante el año 2017. Que el efecto negativo sobre Europa va a ser menor, algunas décimas, digamos en los próximos 3 años, 1 punto, 1,5 puntos de menor crecimiento, y en el resto del mundo o en el mundo como un todo, un par de décimas el año que viene. Y ahora, esto es especulativo. La verdad es que todos estos números son cuestionables, puede que sean menores, puede que sean mayores, puede que nunca sepamos en realidad, porque ocurren tantas cosas que afectan a las economías que de repente va a ser muy difícil poder determinar si es que en términos puramente económicos esto fue malo o muy malo o no tan malo. Yo creo que va a ser malo de todas maneras, pero el grado en que esto sea malo va a depender finalmente, no lo sabemos, pero este es un proceso complicado. Yo creo que los alcances políticos son mucho más graves que los alcances económicos. La economía finalmente se ajusta, se adapta, se recupera, aunque haya una pérdida neta en el largo plazo. Yo creo que las consecuencias políticas son mucho más graves. Primero, la primera consecuencia política tenemos la este domingo en España. En España. Yo creo que ahí el efecto no es tan grande. A estas alturas, sobre todo después de que ya hubo una elección en España, esta segunda, no debiera verse demasiado influida. Es difícil que más gente vaya a votar o menos gente vaya a votar. La gente indecisa podría volcarse en una u otra dirección a partir de este resultado, pero en general el que va a votar por el PP, por el PSOE o por Podemos ya está definido, ese que no le importa si hubo Brexit o no. Yo creo que desde el punto de vista de la decisión por quién votar en España, esto no tiene mucha injerencia. Pero la primera consecuencia política relevante es la renuncia de David Cameron en Gran Bretaña. La división de los conservadores es muy profunda, son ellos los que provocaron. Que llamaron, exactamente, que llamaron hasta el referéndum. Y ahí está Johnson. ¿Él liderará ahora el gobierno en Gran Bretaña? Bueno, es lo que yo he visto en la prensa, pero yo creo que lo más probable es que no sea él. Hay elecciones en octubre. Lo que pasa es que, dada la renuncia de Cameron, tiene que aparecer alguien que lo reemplace interinamente hasta la convención de octubre del Partido Conservador, donde se va a elegir un nuevo líder. El que lo reemplace interinamente puede ser cualquiera, probablemente lo elija él, puede que sea George Osborne, el ministro de Finanzas, pero en la convención de octubre lo que va a ocurrir es que los parlamentarios conservadores van a elegir 2 candidatos, y probablemente sea el exministro de Educación, Gove, el que tenga la primera mayoría ahí, y después entre los 2 candidatos que seleccionen los parlamentarios, los miembros del partido, los votantes, digamos, del partido, van a elegir quién es el nuevo primer ministro. Y bueno, Gove era partidario del Brexit. De los 3 o 4 más populares, de los 3 o 4 más populares dentro de la jefatura conservadora, 3 eran partidarios del Brexit. Y por lo tanto el próximo primer ministro a partir de octubre sería alguien que es partidario del Brexit con alta probabilidad, pero yo creo que es poco probable que sea Johnson, porque finalmente hay una división muy grande entre los votantes, por una parte, de los conservadores,
y por otra entre los parlamentarios. Hay una mayoría abrumadora de parlamentarios que estaba a favor de permanecer en la zona euro, en la Unión Europea. Y por lo tanto no van a permitir que haya un candidato o un primer ministro como Johnson, que se la jugó tanto por la salida. Existe una pequeña probabilidad de que haya que llamar a nuevas elecciones. ¿Eso antes de octubre, dices tú? No, después de octubre. Después de octubre, si es que los conservadores se dividen efectivamente y no logran un acuerdo satisfactorio para todos, podría haber un llamado a nuevas elecciones, y eso puede cambiar esto completamente, porque las nuevas elecciones se darían en un contexto donde tal vez podría revertirse eventualmente este resultado del retiro de la Unión Europea. Pero la probabilidad de eso es muy pequeña, así que dejémosla fuera, pero simplemente mencionarla. Pero a mí lo que más me preocupa... ¿Te preocupa el euroescepticismo a nivel global? En países, por ejemplo, que ya han hablado como Holanda, ¿qué pasa con Francia? ¿Qué pasa con Italia también? Sí, lo hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto? El auge que han tenido los partidos xenófobas, anti-europeos, anti-euro, y esto sin duda les da un impulso, porque es una decisión que se toma en una de las economías más grandes de la Unión Europea, y por lo tanto eso puede reforzar esta idea de desmembrar la Unión Europea, de eliminar eventualmente la eurozona, y principalmente yo diría, este es un golpe a la globalización, es un golpe a la integración económica, política y financiera a nivel internacional, y por lo tanto creo que desde ese punto de vista es un resultado muy malo para el mundo en una perspectiva de mediano y largo plazo. Hay que ver cómo se administra esta situación. Yo creo que es un llamado de atención además a los gobernantes de los países europeos principalmente, porque algo falló, o sea, obviamente que eso es una luz de alerta de que algo falló, y por eso, si todo hubiera funcionado bien, o si hubiera aumentado la integración, que es un poco lo que falta, todavía les falta la unión hay una unión fiscal que falta más dentro de la Unión Europea, entonces obviamente que eso genera, ¿no es cierto?, dudas con respecto a qué se hace con temas tan importantes. También yo creo que hay un tema que fue crucial, el tema de la inmigración, el tema de la seguridad. Es que eso es lo que te iba a decir. La gente que votó por el Brexit no lo hizo por la situación económica, lo hizo por un nacionalismo malentendido y trasnochado, en mi opinión, y por el temor a la inmigración. Cuando uno revisa la composición de los votantes por el Brexit, son todos los viejos. Sí, y eso es lo que llama la atención, porque son los jóvenes los que se van a quedar en la Unión Europea por el resto del tiempo. Exactamente, y los jóvenes votaron masivamente, fueron pocos a votar desgraciadamente, pero votaron masivamente por permanecer en la Unión Europea. Y son los viejos que tienen ideas, no sé, más anticuadas, la visión más isleña de la realidad, los que aprobaron esta salida. Entonces, pero el tema de fondo efectivamente apunta a los problemas como el de la inmigración, como el del mal desempeño de las economías europeas desde la crisis financiera, y que ahí, por eso yo te decía, esto es un llamado de atención a los dirigentes políticos de los partidos tradicionales y que gobiernan todos los países de la Unión Europea hoy día, de que se atrevan a tomar las medidas de ajuste, digamos, estructural que tienen que tomar, y no echarle toda la carga a Mario Draghi en el Banco Central Europeo, que a punta de inyectar liquidez y de comprar bonos de todo tipo, ciertamente no va a resolver el problema. Bueno, ya estaba en eso también durante esta semana, previo, ¿no es cierto?, al Brexit. También habló Mario Draghi que iba a tomar todas las opciones posibles para sostener al euro. Sí, claro, pero eso va a evitar un incendio, va a evitar, digamos, problemas coyunturales, pero los problemas estructurales de la Unión Europea y de la eurozona, que son básicamente los mismos de Japón, que simplemente han durado más tiempo y que no se han podido resolver con la inyección monetaria y con tasas de interés negativas, que por otro lado están generando sus propios problemas, requieren de reformas estructurales para aumentar la productividad, para mejorar la participación en el mercado del trabajo, cosas de las que hemos hablado varias veces en el pasado y que hoy día están mostrando con claridad que han generado una reacción contraria
a todos estos procesos integradores. No hay que olvidarse tampoco de la génesis de la Unión Europea. Esto surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Como una forma de evitar la posibilidad de una nueva guerra en Europa. En 30 años hubo 2 guerras mundiales y 2 guerras que destrozaron Europa. Entonces el objetivo, principalmente los líderes franceses de la época, que eran los más preocupados con esto y con la posibilidad de evitar que Alemania volviera a transformarse en un agresor en el futuro, bueno, llegaron a un acuerdo con los líderes, con Konrad Adenauer en Alemania, para formar lo que fue primero el Pacto del Hierro y el Acero, el carbón y el acero, y después esto fue creciendo y se transformó en lo que conocemos hoy día como Unión Europea y Eurozona. Entonces hay un tema aquí de fondo que es muy importante y que podría revertirse. Ahora, todo esto va a alentar, como tú mencionabas, la posibilidad de secesión de Escocia. Es una posibilidad, no es algo que esté garantizado, pero es una posibilidad que puede ocurrir. Esto alienta también la secesión de otros posibles países. Se ha hablado en Holanda, se ha hablado en Francia, si es que el Frente Nacional llega al gobierno, y eventualmente también podría favorecer en alguna instancia la salida de Cataluña de España. O sea, es un escenario bastante complicado. En Irlanda el tema es muy complicado, no solo porque Irlanda, el país Irlanda independiente, está muy relacionado con Gran Bretaña y esto implica que van a aparecer controles de varios tipos. La frontera con Irlanda del Norte es la única frontera común que tiene Gran Bretaña con la Unión Europea física, porque son islas, ¿no es cierto? Va a tener que reimponer controles de varios tipos, y los irlandeses del norte están muy molestos por esto, que ellos votaron por permanecer. Entonces hay repercusiones básicamente por ese lado, que a mí me parece que potencialmente, si es que además se maneja mal, cosa que no debería extrañar, puede llevar a consecuencias globales, no solo para Europa, bastante más negativas que las que pueden ser de orden puramente económico en el corto plazo. Bueno, exactamente sobre esas consecuencias y sobre los impactos que puede tener en zonas como nuestro país, vamos a estar hablando de eso luego de una breve pausa. Estoy conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. 2:19, seguimos aquí en Radio Infinita haciendo mirada financiera en este viernes 24 de junio junto a Alejandro Fernández, él es socio y gerente de estudios de Géminis. Volvamos a nuestro país con qué ha sido el Brexit y estos movimientos en la zona europea, porque hoy el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, junto al vicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, aseguraron que el país está bien preparado para enfrentar las volatilidades que puede generar, por supuesto, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que ha arrastrado, por supuesto, con fuerza a los mercados globales. ¿Qué es lo que ha dicho? Que nuestro país está bien preparado, que tiene unas finanzas públicas ordenadas, que un porcentaje no tan importante de nuestras exportaciones van a la zona euro. Pero hablemos un poco de los impactos. Las AFP tienen un 9,8% de los recursos de todos los chilenos apostados en la zona euro y por supuesto que esa baja de un 12%, de un 8% le pegan a los ahorros nuestros. Absolutamente. Ahora, las bajas además no solo se produjeron en Europa, como tú mencionaste al comienzo, también en Estados Unidos y en general en Asia. O sea, todos los mercados se vieron golpeados por esta sorpresa no porque fuera algo que no podía ocurrir, sino porque la impresión inmediatamente antes de la votación era de que simplemente no iba a ocurrir el Brexit.
Yo creo que efectivamente es poco probable que haya consecuencias sobre la economía chilena muy importantes, más allá de lo que hemos visto hoy día y que tú mencionabas al comienzo, es decir, una caída en la bolsa, un aumento del tipo de cambio y que posiblemente eso se mantenga algunos días más mientras se aclaren algunas de las incertidumbres respecto de cómo va a evolucionar toda esta situación. Pero yo creo que efectivamente, y pensando que las consecuencias no van a ser mucho más negativas y que lo que venga se va a administrar razonablemente bien, no deberían ser muy importantes, no deberíamos notar mucho el efecto de esto. Ahora, Oye, bueno que haya sido viernes, por un lado. bueno, Da un respiro a los mercados. habría sido mejor tal vez que la votación hubiese sido hoy día, cosa de tener el fin de semana Tienes toda la para razón, mucho madurar mejor. la cosa. Pero de todas maneras es preferible que haya sido un jueves y no un lunes, que habría sido tal vez un poquito más complicado. Pero, a ver, yo creo que efectivamente el que el comercio directo de Chile con Gran Bretaña sea muy bajo no es muy relevante. O sea, no es relevante ni el monto del comercio ni el análisis centrado en eso, porque finalmente hay consecuencias directas sobre la economía británica, sobre la economía europea y sobre la economía mundial. Y evidentemente esto es negativo, o sea, algún efecto nos va a caer de afuera que va a ser negativo. Bueno, ya vimos la baja que tuvo el precio del cobre y eso nos pega directamente. Desde luego, ahí hay un efecto, vamos a ver cuánto dura ese efecto, hay un efecto sobre el tipo de cambio, hay un efecto sobre la volatilidad, o sea, en general las expectativas pueden verse afectadas negativamente dependiendo de cómo evolucione esto en las próximas semanas y por lo tanto es definitivamente una mala noticia que no nos va a golpear dramáticamente, pero sin duda que es algo negativo y algo respecto a lo cual simplemente no hay mucho que hacer. O sea, es algo que nos va a llegar y que es algo a nivel global, como tú bien dices, es decir, no exacto. es algo puntual de las exportaciones de nuestro país hacia Gran Bretaña, sino que qué pasa con el comercio mundial. Y por supuesto que una baja dentro del comercio mundial nos baja a nosotros las expectativas de crecimiento de nuestro país, expectativas que ya están bajas por los índices de confianza, por la alta volatilidad, y eso tampoco dentro de la que es una ecuación no es nada bueno. Sí, esta era una de las amenazas, ¿no es cierto?, de las varias que hay a nivel global sobre la economía mundial y que se concretó. Entonces, bueno, hay que ver las consecuencias, pero es un tema que dentro de todo no debiera ser tan dramático. O sea, si uno recuerda, por ejemplo, toda la sucesión de eventos que ocurrió para la crisis asiática, ¿no es cierto?, que fue un evento sorpresivo, inesperado, o la crisis financiera del año 2007-2008, que también, ¿no es cierto?, la quiebra de Lehman Brothers y todo eso lo que produjo. Este era un evento que, si bien se estimaba poco probable, y sobre todo al final, era un evento que estaba dentro de las posibilidades de que ocurriera. Y por lo tanto, de una u otra manera, todos estaban algo preparados. O sea, desde luego los bancos centrales más directamente involucrados, el Banco Central Europeo, el Banco Central Ya del Reino Unido. inyectó liquidez el Banco Central de Inglaterra. Claro, estaban preparados para hacerlo y eventualmente van a bajar la tasa de interés, que está en 0,5, porque la bajen a 0, eso sería algo descartable. Entonces no es una sorpresa absoluta. Normalmente los eventos que provocan más daño son aquellos que son absolutamente inesperados. Como este que estábamos hablando, este lunes negro de 1987, lo leí, el lunes 19 de octubre de 1987, cuando los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron en un espacio de tiempo muy breve. La caída comenzó con Hong Kong, se propagó al oeste a través de los usos horarios, ¿no es cierto? Llegó a Europa, a Estados Unidos, pero la verdad, caídas de 45,8% en Australia, 41,8% en España, Reino Unido un 26,4%, Estados Unidos un 22,6%, Canadá 22,5%. La verdad, mercados como Nueva Zelanda cayeron un 60%. Es impresionante. Sí, bueno. Y no se sabe precisamente por qué fue, porque esto por lo menos fue el Brexit, Sí, claro. fue la posibilidad, ¿no es cierto?, de, o sea, ya es la certeza de que que Inglaterra dejaba ser parte de la Unión Europea. Bueno, ese es un tema al que quiero volver después, pero los que nos escuchan deben estarse preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué se cita el lunes negro del año 87? Lo que pasa es que Paulina me decía antes de venir a la radio,
prepárate, porque elegiste un buen día para volver. Y yo le decía, mira, ya estoy preparado para estas cosas yo, porque resulta que el día que fue el lunes negro del año 87, fue el primer programa que hizo el Cote Evans de la Bolsa de Comercio a sus órdenes. ¿Y Justamente, tú estabas? Y yo estaba invitado a ese programa, así que llegué a comentar la catástrofe que estaba ocurriendo en las bolsas. Por eso ¿no? era que no alcanzamos a conversar cuál Sí. era la causa, pero eso sí que fue una baja importante. No, eso fue una catástrofe absoluta. Entonces tuvimos que improvisar ahí el análisis, los comentarios. Había menos información de la que hay hoy día. Entonces, bueno, después de eso, esto es una fiesta. Esto es una fácil, fiesta, claro, es fácil, sí. venimos preparados, aparte que es distinto, tenemos internet, es totalmente distinto. Sí, claro, no, absolutamente distinto. El flujo de información es completamente diferente. Pero volviendo al tema del retiro de Gran Bretaña, esto no es inmediato. El gobierno inglés tiene dos posibilidades. Una, el retiro unilateral, que puede que incluso sea ilegal y que no va a ser el camino elegido. Y otro, a recurrir al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que establece el mecanismo de salida. Ahora, ese tratado o ese artículo lo que implica es que en el momento en que se invoque, y esto seguramente va a ser después de octubre, una vez que esté el nuevo gobierno ya instalado, se inicia un proceso que dura al menos 2 años. Puede ser más largo, pero hay incentivos en ambas partes para tratar de acotarlo a esos 2 años, en que se tiene que negociar, bueno, por una parte la decisión de retirarse, que ya está tomada, o sería la decisión que está tomada, pero lo más importante es negociar cómo se van a desarrollar las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea posteriormente. Es decir, bueno, hoy día hay ciertas reglas del juego que están vigentes, ciertas normas que se aplican porque el Reino Unido es parte de la Unión Europea. Bueno, si deja de ser parte, tiene que negociar un tratado de libre comercio, tiene que negociar... ¿Qué pasa con la gente, por ejemplo, que los ingleses que no viven en el Reino Unido? Se dice que 700.000 ingleses viven en España, por ejemplo. ¿Qué pasa con el pasaporte? Va a ser pasaporte, ya no es de la Comunidad Europea, sino que es pasaporte de Inglaterra. ¿Qué pasa con la gente que ha adquirido ese pasaporte, que no vive esencialmente en Europa? ¿Qué pasa con las monedas? ¿Qué pasa con los servicios financieros? Exactamente, hay muchas cosas que resolver en ese aspecto. Por eso 2 años podría ser un soft landing. Sí, posiblemente, pero esto también significa que hay que ver hasta qué punto la Unión Europea está dispuesta a hacerle concesiones al Reino Unido por una parte, y por otra, qué exigencias le va a imponer para darle acceso libre, por ejemplo, al mercado europeo y mantener el libre flujo de servicios, etcétera. Porque recordemos que hay algunos precedentes que son un referente útil para esta situación. La Unión Europea tiene tratados con Suiza y con Noruega, además Islandia y Liechtenstein, que en el marco de la EFTA, el Acuerdo Económico de Europa, que se llama, que antes tenía mucho más miembros porque eran estos 4, porque los demás todos ingresaron a la Unión Europea. Y resulta que Noruega y Suiza, que no son miembros de la Unión Europea, están obligados por estos tratados, que les dan acceso libre al mercado común, por una parte, a pagar parte de los costos del presupuesto de la Unión Europea, están obligados a aplicar ciertas normativas, ciertas directivas, por ejemplo, la libre movilidad de la gente, o sea, el Schengen se aplica en Suiza y en Noruega, y aceptar ciertas otras normas sobre las cuales no tienen ninguna posibilidad de opinar. Entonces, lo absurdo, lo paradójico de este retiro del Reino Unido es que hoy día puede intervenir, puede influir sobre las decisiones que se toman, y en el futuro, si quiere mantener un acceso similar al que hoy día hay, va a perder esa posibilidad de influir. Va a tener que asumir nomás, igual como los otros países. Exactamente, y además va a tener que seguir pagando una parte del presupuesto que hoy día está cubriendo el Reino Unido. Entonces, es una cosa bien loca, porque resulta que finalmente la decisión de salir es una decisión bastante hormonal, no tiene ninguna racionalidad, ni política, ni económica, ni en ningún sentido. Pero ese es el proceso. Entonces, esto va a tomar al menos 2 años, pero evidentemente las consecuencias económicas se comienzan a sentir al tiro. O sea, las decisiones de inversión, por ejemplo, van a tomar en cuenta que en un plazo no muy largo el Reino Unido ya no va a estar ahí. Las condiciones van a ser totalmente distintas. Y hay instituciones, no sé hasta qué punto sea cierto, por ejemplo JP Morgan y HSBC,
habían dicho que si se aprobaba el Brexit, iban a retirar sus casas matrices de Londres y se las iban a llevar a Frankfurt o a París. No sabemos si eso va a ocurrir, pero hay decisiones de ese estilo que van a comenzar a darse en los próximos meses. Entonces, independientemente de que el proceso de salida se concrete en 2 años, o algo más de 2 años, o algo menos de 2 años. El impacto para el bolsillo de la gente común y corriente se siente de inmediato. Es inmediato, sí. Bueno, es un tema que va a seguir dando vuelta, por supuesto. Se nos acabó el tiempo, son las 2:30, se nos pasó volando. ¿Qué lateros? Sí, qué lateros. No, qué lateros. Yo puedo decir que entretenido. La verdad que contigo, siempre con ese lado histórico, Alejandro, conocimos varias cosas que en el análisis... Las ventajas de la vejez, ¿ves? Bueno, pero es que eso es lo importante, pues. Nos complementamos, me parece. Que tenga un excelente fin de semana y que gane Chile. Por supuesto. ¿Cierto? No cabe duda. De todas maneras, vamos a estar con la mente puesta en la roja el próximo domingo. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos reencontramos el martes, porque el lunes es feriado. Que tengan un muy buen fin de semana largo. Gracias, igualmente. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.